Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Le felicito por estar aquí, por vencer. No sé qué fue lo que venció, pero lo felicito. La felicito. Espero que haya vencido allá en su casa, con sus hijos, todas las cosas. Lo felicito. Por favor, salude a la persona que tiene a su lado. Bienvenido, bienvenida a este lugar. Bienvenidos a esta hora de la noche, a esta transmisión en vivo por uno de tus canales favoritos en YouTube. Soy Puerta de Esperanza. Recibe nuestro saludo fraterno, nuestros abrazos especiales. Bienvenidos todos. Y esta noche, bienvenida a la palabra también del Señor a través de nuestro pastor Martín. Bienvenido, mi amorcito lindo, precioso, canocito de mi corazón. Está contenta hoy. Quiero darle la noticia de que hoy mi esposita, la pastora de esta casa, recibió un ascenso ministerial. ¿Eso de ascenso qué significa? Que le dieron la primera credencial que el concilio y las asambleas de Dios otorga a ministros reconocidos obviamente por el concilio. Son 4 credenciales: seccional, distrital, licenciado y ordenado. Entonces, además de ser la pastora de esta casa y ya pues llevar varios años sirviéndole a Dios de lleno en la obra, ahora el distrito ha reconocido ese llamado y esa vocación de estar de lleno en el trabajo y le ha otorgado la primera credencial. Eso se le llama un ascenso y por eso te felicitamos, mi princesa. Yo también recibí otra cosa. ¿Qué dice mi celular? Bueno, quería mostrar la evidencia aquí, pero me la sé de memoria. Y es que ella recibió un ascenso, pero yo recibí un descenso. Ustedes saben que durante 8 años he trabajado como presbítero de la sección. La semana pasada recibí una carta donde se me dice que ya no soy presbítero de la sección. Entonces estaba en un puesto y me han dicho, descienda de ese puesto. Y entonces he descendido y hay otro pastor que está ocupando ese cargo. No aplaudieron, ¿no? Claro, porque es que los descensos no se aplauden, ¿no? Porque, ¡ay, ya descendimos! ¡Ya! Pero sí, es una realidad. Ella está en ascenso, yo estoy en descenso. Por ahí hay otro que viene descendiendo. Y obviamente, si es un descenso, hay una serie de privilegios que vienen con algunas posiciones que ya no voy a tener. Algunas reuniones, algunos, yo diría, capacitaciones, momentos claves donde he aprendido mucho. Sí, es trabajo, pero también hay muchas cosas que con el trabajo y estos roles vienen con ella. El conocer personas, estar en momentos donde no se convoca a todo el mundo, a directivos. Ya no soy un directivo del Distrito Centro. Llevaba unos 10, 11 años siendo directivo. Y dentro de eso, 8 años siendo presbítero, porque antes de eso ocupé un rol en la pastoral social. Entonces ya no hago, ya no soy parte de esa lista que tiene ciertos privilegios. Entonces eso tiene una implicación. Hoy todo el mundo allá en el distrito me saludó como si se me hubiera muerto algo. Parecía un duelo. Hola, pastor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo le ha ido? Una pastora me dijo, pero ¿estás bien? ¿Estás bien?
¿Seguro estás bien? Me llamaron llamadas. Hola, pues quería saludarte. Y otros no saben si acercarse a saludarme o no. Y yo, ¿ve? Sí, eso, como un pésame por el descenso. Y entonces, eso también tiene implicaciones, ¿no? Le conté a mis niños y les dije, ya no soy presbítero. Y entonces uno de ellos me dijo, o sea, papi, que ya no nos bajaron el sueldo. Porque claro, ese rol de allá me daba un ingreso extra al que gracias a Dios hoy yo recibo, que es el sueldo de la familia realmente, porque no es mi sueldo, es la provisión de una familia. Y yo les he dicho a ellos que eso es lo que Dios le da a la familia. No es que el papá le da a ella, a los chicos, no, es que Dios nos da, yo administro, pero es de todos. Y entonces ellos muchas veces me preguntaban, ¿y cuánto es, papi, lo que me dan? Yo le dije, pues es el mínimo. O sea, además de lo que me dan aquí, era un mínimo extra por prestación de servicios. Haga cuentas. ¿En cuánto está el mínimo? ¿Ah? ¿En cuánto está el mínimo? Ok, entonces son 2 millones menos. Ellos de una vez hicieron la matemática. Papi, entonces es menos así. Yo sí. Entonces yo les dije, traté de explicarles un poquito más. Y entonces Joseph me dijo, yo lo que estoy entendiendo, papi, es que ya no más crepes and waffles. Él ya de una vez en sus matemáticas rápidas me soltó esa perla y me dio mucha risa. Me dio mucha risa. Pero así es la vida. La vida viene con ascensos y descensos, altos y bajos. Sube el dólar, baja el dólar, sube el euro, baja el euro. Las criptomonedas, como que sí, como que no. El negocio, como que sí, como que no. Estamos en un mundo inestable. Tú tienes que comprender eso. Estamos en un mundo inestable, pero no pertenecemos a un mundo inestable. Pertenecemos a un reino inconmovible. Jesús dijo, Señor, guárdalos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Tú caminas en un mundo que es una montaña rusa. Pero tu vida no tiene que ser una montaña rusa. Hay altos y bajos en nuestra vida, pero eso no tiene que asociarse a inestabilidad. Yo quiero compartirte hoy un mensaje que lo he titulado Más allá de lo inestable, aplicado a una cosa. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y si tú has nacido de nuevo, entraste a un reino, que es el reino de Dios. Si tú has recibido a Jesús como Señor, fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas, que es una forma de llamar al mundo, fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. Y el reino del Señor es inmutable e inconmovible. No tiene que ver nada con lo inestable. Así que cuando yo te digo ir más allá de lo inestable, te estoy hablando del reino de Dios. ¿Cómo así inmutable? No cambia. Dice que Él es el Padre de las luces, hablando de nuestro Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre.
Los principios del reino, las verdades profundas del reino de Dios no cambian. Son las mismas siempre y están reveladas en su escritura. Y esas verdades son inconmovibles. O sea, no solamente no cambian, sino que no pueden ser movidas. No hay nada más firme que el reino de Dios al cual tú perteneces. ¿Por qué entonces nuestras vidas muchas veces es de altos y bajos? ¿Por qué muchas veces las subidas y las bajadas, los ascensos y los descensos de este mundo nos mueven el piso? Porque muchas veces estás aquí y otras veces estás allá, abajo, por falta de entendimiento y comprensión de lo que es el reino de Dios. De lo que es el reino de Dios. En la medida en que vamos entendiendo el reino y lo vamos viviendo, tu vida va ganando solidez, estabilidad. Si pasan los años y no logras esa estabilidad, quiere decir que algo no estás entendiendo o que algo no estás practicando. Por eso, dentro de ese contexto, quiero hablarte de un principio, o más bien, de unos principios implícitos en la fiesta de primicias. Porque la fiesta de la primicia fue ordenada hace muchísimos siglos y es vigente hoy. Es vigente aquello por lo cual el Señor la ordenó. A veces leemos Pascua, primicias, tabernáculos y una serie de principios revelados del Nuevo Testamento y muchas veces se queda como información en la Biblia, en la mente de uno. Pero cuando pasamos del oír a practicar, tú entenderás lo que Jesús dijo, que el que oye y practica es como esa casa firme, que vinieron los descensos, el descenso de la lluvia, el golpe del viento, el golpe de los ríos del invierno, y no cayó, porque estaba firme. La palabra de Dios tiene el propósito, mientras tú estás en esta vida, antes de irte al cielo, que tú tengas una vida firme, no una vida inestable. ¿Dónde está el punto? En la medida en que tú conoces y practicas las verdades del reino de Dios. Por eso quiero compartirte a ti que estás y tú que escuchas este video 3 aspectos importantes de lo que es la primicia, como principios inconmovibles, que si los entiendes te van a dar firmeza en medio de un sistema de altos y bajos, de ascensos y descensos. Y tú que lideras un grupo pequeño, te pido que te asegures de que la gente del grupo pequeño, que no está aquí hoy, escuchó esta palabra, porque es la razón por la cual vamos a dar primicia el domingo, que viene el culto de primicias el domingo. Deuteronomio 26. Voy a leer todo el capítulo, bueno, como hasta el 11 o 12. Y luego les hablo del principio. No voy a ir detenidamente versículo a versículo como suelo hacerlo, porque si no nos darían las 12 de la noche. Pero quiero que al leer completamente extraigamos algo de lo que está allí. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, nota que está hablando a futuro, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos
que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual, hablando de Abraham, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová, tu Dios, y adorarás delante de Jehová, tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová, tu Dios, te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y nota que habla del levita y el extranjero, como para aquellos que dicen que solamente para los judíos. No, el Señor quería que todo aquel que quisiera adherirse a estos principios pudiera hacerlo. Mira, cuando el Señor da este mandato, el pueblo está en el desierto. Y es la única fiesta que no pudieron celebrar en el desierto. De los muchos mandatos no pudieron hacer eso en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto no podían cultivar, en el desierto no podían trabajar, en el desierto vivieron con maná, un pan que descendía cada día. Dios que se hizo responsable de ellos en el desierto y de manera milagrosa les dio el sustento. Entonces el Señor lo que les está diciendo es: cuando entres a la tierra prometida, dejará de llover el maná. Y entonces, ¿cómo vendrá el alimento? Por el trabajo de tus manos en la tierra que yo te doy. Entonces ellos allá iban a hacer los surcos, sembrar la semilla. Y tú te imaginas después de 40 años en el desierto, la expectativa de ver crecer las uvas, las papayas, la papa, aunque no sé si ellos tenían papa, creo que no, pero como por hablar en el lenguaje latinoamericano. Esa expectativa de sembrar y luego esperar los meses, ya no era a diario el maná, sino ver el resultado de la cosecha. Eso era. Y el Señor dijo: quiero que ese momento del primer fruto, quiero que esas primicias las traigan. No sin antes decirles, les dice incluso qué deben decir. Cuando vengas, entonces te presentarás al sacerdote y dirás: un arameo a punto de morir era mi padre. Llegó a esta tierra como un extranjero y llegó a ser una gran nación. Es la historia allí sintetizada. Los egipcios nos esclavizaron durante 430 años y luego con mano dura tú nos liberaste de Faraón y del sistema de Egipto. Y en el desierto nos sustentaste, nos guardaste.
Y no solamente eso, nos trajiste a esta tierra y a pesar de los gigantes y los enemigos que la habitaban, entonces nos la diste, nos la diste. Por todo eso que yo he hecho, te traigo lo primero y lo mejor. Ten en cuenta que las primicias es lo primero y lo mejor para que sea primicia. Entonces, perdón. Eh, Después de decirles eso, la declaración que iba en su primicia, les dice, y adorarás al Señor tu Dios. Y en esa adoración no puede faltar la alegría. ¿Cuál es el principio aquí? Hay varios elementos que podríamos tomar, pero quiero que agarre solamente uno, y es adoración. ¿Por qué damos primicia? Por adoración. Y la adoración tiene varios matices, varios colorcitos. Y un matiz muy importante de la adoración es la gratitud. Yo traigo primicia por gratitud. Gratitud al Señor. Por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. Nos salvó de un sistema. De un sistema que no respondía por nosotros. Dios responde por nosotros. No es el Estado el que responde por nosotros. Es Papito Dios. El gobierno humano no fue hecho para que el hombre dependiera del gobierno humano. El gobierno humano fue hecho es inventado por el hombre, perdón, para administrar lo que el mismo hombre hace y no para crear confianza. Por eso es tan inestable. El gobierno humano, que está influido por mentiras del enemigo, es muy inestable. Pero Dios no. Dios es un padre. La estabilidad que da Papá Dios es única. Jesús dijo en el Padre Nuestro que en medio de la oración podíamos decir, Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso era lo que era el maná. El maná era el pan diario. Y yo confío en que habrá pan. Al pueblo judío sin trabajar no le faltó el pan ni un solo día. Y cuando tú miras, puede que no siempre en la mesa está lo que tu apetito quiere, pero que hay comida, hay comida. Entonces esa confianza, o más bien esa gratitud por lo que vemos que Dios ha hecho, es una de las razones por dar primicia. Tú tienes que echar un vistazo a tu vida, a tu contexto, y mirar cuál va a ser tu actitud de adoración. ¿Por qué vas a agradecer? Yo puedo compartirte la mía, que es diferente a la tuya. Antes de que el Señor me liberara de Faraón y del sistema, mi primer fruto, ahora, no solo mi primer fruto, todo mi fruto terminaba en licor. Todo. Y en otros pecados que me da pena decir. Terminaba ahí. Todo. Todo. Si mi historia no hubiese cambiado, si yo tengo que decir, mi padre era, creo que no sería tan bonito como aparece allí, ¿no? Pero si yo trajera mi historia, ¿qué es lo que está trayendo allí la dirección que el Señor da? Y mi historia continuara, mis hijos tendrían un padre alcohólico que se gastaría la provisión para la familia en licor.
que tomaría lo de sus zapatos, lo de su ropita, lo de su estudio y me lo consumiría en vicios. Entonces cuando yo miro eso, ¿cómo no le voy a decir al Señor gracias por lo que me das? Es adoración, es gratitud, es gratitud. Dios sostuvo, liberó al pueblo y lo sostuvo. Puso el poder de Dios a favor del pueblo. Y está diciendo, cuando vengas y trabajes y recibas lo primero, tráelo y adórame. El Padre busca adoradores. Es la búsqueda del Padre. El Padre no busca plata. Él no tiene la necesidad de buscar trabajo. Él no pasa hojas de vida. Él tiene todo. ¿Qué busca? Algo que tú tienes. Adoración. Y adoración no es porque tenga problemas de estima. No. La adoración es un ámbito espiritual que le permite al ser humano acercarse a Dios. Él busca adoradores, pero créeme que si no le adoramos, Él sigue siendo Dios inmutable e inconmovible. Pero el humano que se acerca a adorarlo va a salir de la fragilidad a la fortaleza. Es decir, la adoración es para Él, pero te conviene a ti. Porque tú terminas convirtiéndote en aquello que tú adoras. Lo que tú vas a adorar, sí o sí. Yo adoraba el licor. De alguna manera, nuestro corazón se desviaba en idolatría hacia algo. Y si tú logras identificar el ídolo, eso que te hacía hacer ese ídolo es adoración. El Dios del universo te está diciendo, te doy el trabajo, tráeme el primer fruto. ¿Y cuál es el primer fruto? De lo primero que te dé, que ya es enero, trae lo mejor, punto. Y adórame. Y alégrate, ponte feliz. La adoración te da firmeza, firmeza. Número 2, Proverbios capítulo 3. Para no leer desde el versículo 1, vamos a irnos al versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. 10 siglos, escúchame bien, 10 siglos después de la primera fiesta de primicias se escribe esto. Porque se escribe en la época de la monarquía. Cuando hablo de 10 siglos, no son tan exactos, estoy redondeando el tiempo, generalizándolo. Se escribe esto. Es decir, se está hablando de algo que no ha cambiado en 10 siglos. No hay nada más inestable y mutable que el iPhone. Y nos asombramos del iPhone. Cuando salió uno y ya al ratico es el otro y el otro está obsoleto. Y nos desvivimos por lo que este mundo ofrece. Lo que realmente es bueno es aquello que perdura, que no cambia y que sigue funcionando. Pero es que a veces dejamos que este mundo nos deslumbre cuando tenemos un reino precioso, hermoso reino de Dios. Después de esos siglos, ellos entienden un principio muy importante de la primicia. El primero era la adoración
y en esa adoración, abrimos paréntesis, está, o abrimos corchetes más bien, está la gratitud y la alegría. Porque no hay gratitud con duelo. Gracias. Uy, gracias. No, la gratitud es muy generosa, gracias, es festiva. En este es honra. Y la palabra para honra es kabod. Y kabod es peso. Es el peso de alguien, el peso de algo, el valor, el peso de Dios. Honra es, reconoce el peso de una persona. Reconoce el valor de una persona. Por eso se nos habla de honrar a padre y madre. Reconoce el peso de ellos. Se habla de honrar a los pastores. Reconoce el peso de ellos. Yo estoy bien cabotcito, bien pesadito. No, habla del valor implícito que está allí en los que te enseñan la palabra. Entonces notan que va más allá del dinero. Tú no vas a asociar padres con dinero. No. Lastimosamente, en medio de la deshonra de los padres, se pierde la honra del hijo al padre. Pero para romper la maldición, porque son ciclos generacionales, se le dice al hijo, hónralo. Cuando tú honras al padre, frenas el ciclo de deshonra y eso continúa generacionalmente. Porque es que el principio no cambia. Que los humanos se porten mal no hace que el principio cambie. Porque el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre y te prometo que te irá bien. No si tu papá y tu mamá fueron juiciosos. Simplemente porque practicas el principio del reino. Serás de larga vida y te irá bien. Hónralos. ¿Por qué? Porque es el principio del reino. Y Dios no deja caer sus principios. Él no deja. Porque es un reino inconmovible. Ahora, a cada quien se le da su honra. No puedes tomar la honra de tu padre y darla a tu tío. Tu tío fue espectacular, qué chévere. Reconoce la honra de tu tío, pero la honra de tu papá es la honra de tu papá. No puedes darle la honra de tu papá a un pastor. Jamás un pastor puede ocupar el lugar del padre en una persona. Jamás. Porque es el pastor, no el papá. Yo tengo solamente 3 hijos y un poco no de ovejas. Cuando mis hijos se casen con sus esposas, ellas no serán mis hijas, serán mis nueras. Entonces, la honra que ellos me deben a mí es única. La honra de Dios es única. No puedes darle la honra de Dios a nadie. ¿Y cuál es la honra? Reconoce el peso. Y como la palabra honra, kabod, debe ser interpretada en su contexto, aquí está hablando de una honra, porque Dios merece honra en muchas áreas, pero aquí está hablando de la área financiera, porque está asociado a cosechas y las primicias están asociadas a lo económico. Entonces está diciendo, reconoce el peso de Dios, la importancia de Dios en lo económico. ¿Cómo lo haces? Con tus primicias. Cuando tú das diezmo, reconoces que Él es el dueño y que por eso tú no tomas el 100% para ti, sino traes el 10% de lo que Dios te da, porque así lo dijo el dueño. El diezmo no es algo que tú le des a Dios. El diezmo es como el Señor te da el 90% a ti. No lo cambies. Por eso Él lo pide. No es como lastimosamente nos lo transmitieron,
predicando un Dios sin Biblia. Cuando nos dijeron que a Dios se le daba limosna. Y cuando se recogía limosna en las misas. Lastimosamente eso se lo enseñaron a nuestros antepasados. ¿No es eso? ¿Qué tal darle a Dios limosna? A Dios se le da el diezmo y la primicia. ¿Qué reconoces en la primicia? ¿Qué honor le das a Dios con la primicia? Que Él es la fuente. Porque cuando tú miras el texto de que leímos en Deuteronomio, el Señor les dio la tierra y les dijo: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando ellos llegaron a la tierra, no había miel ni leche por ningún lado. Ahora no estoy diciendo que Dios sea mentiroso. ¿Qué implicaba esa frase? Implicaba cómo Dios daría allí todo lo que ellos necesitaran. Y es muy curioso ver, por ejemplo, que Israel, en gran parte de su territorio, tiene desierto, tiene montaña. La parte del Jordán es una parte fértil, pero mucha parte de Israel no es fértil. Entonces, la parte fértil del río Jordán, porque estaba allí las aguas, podían construir con sus manos canales de riego para las cosechas. Lo que se sembraba en las montañas, ¿de qué dependía? De la lluvia que viene del cielo. Por eso cuando el Señor quiso atraer el corazón del pueblo hacia Él, trajo sequía para mostrar que Baal y los ídolos no producían lluvia. Hoy los Baales cambian dependiendo del monte, del territorio, del lugar. Es igual. Hoy los Baales son el trabajo, el dinero, aquello de lo que tú dependes, de lo que tú dependes, aquello en lo que tú depositas tu confianza. La honra es reconocer que Dios es la fuente. Y eso yo le dije a mis niños. Yo les dije: hijos, los canales de bendición cambian, la fuente no. Entonces, aunque fue un honor y agradezco a Dios porque no lo merecía, haber podido servir como directivo durante 10 años, tal vez un poquito más, en el distrito. Y de esos 10 años, un poquito más tal vez, 8 fueron de presbítero. Y fue una honra, y dentro de eso vino una remuneración que bendijo. A propósito, la camioneta blanca, que ya está paga en su totalidad, no la hubiese podido comprar si no me entraba esa ofrenda que venía extra. Esa camioneta que ustedes ven fue por todo el trabajo de presbítero que me dieron. Hoy puedo decirlo con confianza para que usted sepa de dónde salió. Porque viene el carro y dice: se levanta la ceja de sospecha. ¿De dónde sacó? Pues pagando cuotas mensuales como cualquier ciudadano de a pie. Deja de ser ciudadano de a pie para meterse en un carro. Estás pagando una cuota que más o menos, pesos más, pesos menos, es cercano al mínimo, una cuota. Entonces ese dinero extra, mucho de eso fue para ese carro. Ya está pago. Se acabó. Entonces, el canal cambia. ¿Qué cambia? El canal. La fuente no. Pero cuando no hemos entendido esto, entonces el canal se mueve o desaparece. Y si tu mente no está en el principio inconmovible de que Dios es la fuente, tu vida va a moverse. Entonces vas a entrar en angustia, en miedo,
Entonces espero en preguntarte, pero si yo estoy haciendo las cosas bien con Dios, ¿por qué me pasa esto? Yo no entiendo a Dios, ¿por qué me quito el trabajo? Y Dios allá, ¿Dios se ha movido? No, no se ha movido. Sigue siendo el Padre, el Todopoderoso. A Él no lo afecta ni la bolsa, ni la subida o la bajada del dólar o del euro. Él no, Él es inconmovible. Y tú le perteneces a Él y has entrado al reino de Él. Entonces, imagínate Dios allí, cuando tú entras en esas crisis, en esos reclamos de me bajaron el sueldo, descenso. Él entiende la alegría que viene, ¿no? Ay, qué alegría. Me renovaron el contrato, me ascendieron. Y ay, celebras y viene de Dios. Pero cuando vienen los descensos, como que, ay, no. Entonces realmente a veces ay, eso viene de Dios, esa bendición, sí la reconoces, pero ¿qué tanto estás reconociendo al Dios de la bendición? Porque si realmente hay una gratitud hacia yo y esa alegría depositada en la fuente, cuando el canal se quita debe continuar la alegría, porque Él es la fuente. Entonces, cuando ellos habían sembrado y salía la cosecha, ustedes saben que si hay algo inestable, son las cosechas. Tú puedes ganar mucha plata en una cosecha. El campesino puede ganar mucha plata, ¿cierto, Ley? En una cosecha. Pero en una cosecha puede perder toda su plata también, porque caen las plagas. Entonces los primeros frutos casi siempre no, siempre son los mejores, pero era lo primero que salía uno a vender. Ahí estaba como parte de lo que se había sembrado. Y nada garantizaba, humanamente hablando, que el resto de la cosecha no le cayera una plaga. Entonces, al traer la primicia, uno le estaba diciendo a Dios, no dependo de la cosecha, dependo de ti, que me has dado la cosecha. Te entrego esto, porque mi confianza no está en los otros 11 meses. Estoy en ti dándotela, hónralo. Así fue que Dios la pidió. Él no les dijo, hey, tráigame la primicia que yo les voy a llenar sus graneros. No, Él no les dijo eso. Lo que pasa es que el escritor de Proverbios, se dio cuenta de que cuando el pueblo honraba a Dios así, el Señor seguía dando la provisión. Y entonces se llenaban los graneros y se llenaban los lagares de vino, de las uvas. Hónralo. Tienes que honrarlo para que vayas más allá de lo inestable de este mundo. Dice, bueno, termino con el tercer aspecto que tiene que ver con Proverbios también, y es la fe. Cuando yo hablo de fe, no hablo como el que se va a lanzar al vacío en un piso inestable, no. Fe es confianza. Fe es cuando tú depositas tu corazón en las manos de alguien. Y en este caso, la fe en Dios. Eso es fe. Certeza, confianza. No es una fe de suerte. Yo tengo fe que me va a ganar el chance. Tengo fe que me va a ganar el baloto. Tengo fe que... Esa fe es como de magia, ¿no? Yo sé que va a aparecer algo allí. La fe que te estoy hablando es una fe de confianza. Ahí lo que está diciendo el escritor de Proverbios es confía. Confía en que tus graneros tendrán abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Ten en cuenta que le habla al campesino. Pero ten en cuenta que es fe judía, fe del Antiguo Testamento.
La fe del Nuevo Testamento, que sigue guardando los principios, es una fe mayor. Es una fe mayor, más poderosa. Por eso el Nuevo Testamento habla de que el nuevo pacto está lleno de mayores promesas. Esto es una promesa para el Antiguo Testamento. Las promesas del Nuevo Testamento son mayores que las del Antiguo. Son más amplias. No están reducidas al pueblo judío, limitadas. Son para todos los creyentes. Cuando tú miras la fe de un judío, la confianza, el judío medía la bendición la medía por lo económico, lo siguen haciendo. Ellos no pueden asociar favor de Dios, bendición de Dios en crisis. Para ellos lo lógico es que Dios está allí, me está cuidando, está agradado conmigo, me quiere bendecir, estoy estable económicamente. Por eso quienes dieron en el Antiguo Testamento un paso más allá de la fe normal, aparecen en la Escritura. Habacuc lo dijo, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides, en los lagares, lo que salía de las vides es con lo que se llenaban los lagares, ¿no? La uva es el fruto de la vid y el lagar es el lugar donde se trabaja la vid para que salga el vino. Aunque las vides, ¿no? ¿Me recuerdan cómo es? Aunque la higuera no florezca, que después de los 40 nos da la andropausia y las vides no da fruto, y si los campos no dan sus cosechas, con todo y esto yo me alegraré en Jehová. Eso no era lo común del pueblo judío. Eso era alguien que entendía quién era Dios y se iba más allá. Por eso, cuando la gente estaba resistente a invertir en el templo, en la época de Ageo y de Zacarías, el Señor les dijo, hagan esto y vendrá lo deseado de las naciones. Dejen de enfocarse en su casa, porque las casas de Dios estaban artesonadas, enchapadas, arregladas, pero la casa de Dios, Antiguo Testamento, estaba destruida y la gente no quería invertir en la construcción del templo. Entonces le dijo, no es bueno que mi casa esté desierta cuando las de ustedes están allí con cedro, con mármol. Inviertan en la casa de Dios y vendrá lo deseado de las naciones. Que la Reina Valera traduce el deseado, no es el deseado, es lo deseado de las naciones. ¿Y qué es lo que las naciones desean? ¿Qué es lo que quiere la nación de Venezuela en este momento? Más allá de que haya un cambio de gobierno. Dinero, platica. ¿Sí? El deseo de las naciones es la estabilidad económica. Por eso más adelante en ese mismo texto dice, porque mía es la plata y mío es el oro. Le está hablando a los judíos que tienen una mente así. Pero cuando tú entras al reino de Dios a través de la sangre del Cordero, de la fe en Jesucristo, tu fe no puede ser así, tiene que ser así, más grande, grandiosísimas promesas. Te lo digo con un judío que no se quedó en el reino de Israel, sino que entró al reino de Dios, por el cual se entra no por la ley judía, sino por el Hijo de Dios. Y al entrar en el Hijo de Dios, el Señor nos lleva a un entendimiento mayor de los principios del reino de Dios, que algunos de esos están en la ley judía. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. A mí no me mueve el piso que los graneros no estén llenos y que los lagares no rebosen de mosto. No tengo problema con eso.
Él dijo, alégrense con esto, con tener techo y abrigo. Estén contentos. Porque entendió que la bendición de Dios va más allá de tener dinero o no tenerlo, sino tiene que ver con una fe y una confianza y una estabilidad sobrenatural. Donde, ¿cómo yo le aplico llenar a tus graneros y tus lagares de rebosarán de mosto a alguien que gana el mínimo? Yo no le puedo decirle, mira, aquí a diciembre ganarás 3 mínimos. No puedo aplicar ese texto así porque no es así. Lo que yo te puedo decir es que aunque no haya aumento, la fuente te garantiza que vas a estar bien, que vas a estar bien. Entonces, damos por fe, por fe, por fe. Yo recibí la carta de mi descenso la semana pasada. Y en enero estoy buscando obviamente la premisa que la voy a dar el domingo. Entonces, 2 millones de pesos nuevos, menos. Yo voy a buscar el mejor fruto de lo que tenga. Porque eso no puede afectar mi confianza. Y tengo que decirle a Joseph que si Dios quiere, habrá crepes. Y si no, los haré en la casa. Que es más sobrenatural que ir a crepes. Pero no podemos medir a nuestro Dios así. Por eso ese gozo, esa alegría, no nos limitamos, no nos asustamos por el presupuesto, porque tenemos un Dios que nos enseña a manejar presupuesto por orden, pero que nos dice, en caso de algo, yo voy más allá del presupuesto. Esa fe es con la que debemos dar primicias, por adoración. Adoración es decirle gracias. ¿Cómo no te voy a honrar después de todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo no te voy a honrar como fuente si tú has sido fiel y seguirás siendo fiel? El canal cambia. Si no viene por este lado, vendrá por otro, pero tú sigues siendo la fuente. Y número 3, te lo doy por fe, por esa confianza, porque estoy tranquilo. Y yo puedo decir, Señor, no necesito ver mis graneros llenos. No necesito ver mis graneros llenos, mis lagares rebosando de mosto. Veo, gracias si lo haces, porque es bueno tener. Pero puedo decir como Habacuc, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Puedo decir como el apóstol Pablo, sé vivir con esta cantidad de dinero. Si viene menos, también sé vivir con lo menos. Si viene más, ayúdame a vivir con lo más porque es más peligroso. Lo más que lo menos. Sé vivir. Y estoy contento, Señor, porque tengo techo y abrigo. No hay nada que me impida venir este domingo a darte mi primicia. Vamos más allá de lo inestable. No te quedes en las cuentas numéricas de lo inestable. No te quedes en el sistema del mundo como te lleva a mirar lo económico. Ve más allá. ¿Qué es ir más allá? Entender que eres parte de un reino inmutable e inconmovible. Gracias, Señor, por los ascensos y por los descensos. Pero también gracias, Señor, porque nuestra vida no es una montaña rusa. Nuestra vida es firme. Estamos anclados a ti, a un Dios que nos ama.
tú nos amas, tú respondes por nosotros. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos. A veces un poco torpes, Señor, pero tuyos. A veces un poco temerosos, Señor, pero tuyos. Muchas veces infieles, pero tuyos. Pertenecemos a un reino inconmovible. Ayúdanos a aprender. Renueva la mente y renueva el corazón, Señor. Y que podamos practicar la adoración, la honra y la fe. Porque en la medida que crecemos en adoración, honra y fe, entonces pasamos de la fragilidad a la firmeza. Y queremos ir más allá de lo inestable. Y estoy feliz, Señor, porque estoy seguro. Estoy contento porque estoy seguro. Estoy feliz porque no es una declaración positiva. No era un... Tu pueblo en el desierto no entraban a hacer una declaración positiva, diciendo declaro delante de Dios. No, era una declaración de fe. Gracias, Señor. Gracias. Te ruego una cosa, Señor, que todos nosotros, la iglesia, podamos agradecerte, adorarte, honrarte y celebrar un culto cargado de fe a través de nuestra primicia el próximo domingo. Y que lo que hagamos aquí, Señor, sea de olor fragante para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar esta reunión trayendo a Dios nuestras ofrendas.